Bueno, ¿cómo están? Estamos acá en un día que no es muy común para Bagallo Picante, porque nosotros vamos los jueves, pero hoy tenemos un invitado de lujo, Leandro Gil. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien, gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, nosotros avisamos un poquito a algunas personas, pero esto les cuento que está en vivo y va a ir grabado también. Así que bueno, vamos a arrancar con la entrevista. Em, Primero, mirá qué básica que soy. ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy un particularmente cansado porque estuve a las corridas, ¿no? Desde la mañana ahora que son casi las 5 de la tarde, me parece. Sí, me parece que sí. Así que particularmente cansado, pero bueno, bien, contento con tanto movimiento. Sí. El movimiento tiene que ver con cosas que te gusta hacer. Sí, por supuesto, con cosas laborales, ¿no? Con el estreno de División Palermo en Netflix. Ok. Así que estas semanas fueron muy agitadas en esa sintonía. Ya me voy a meter en ese tema de cabeza, porque es una serie que disfruté muchísimo, pero muchísimo. Pero bueno, ya nos vamos a meter en ese tema. Lo primero que te quiero contar es que estuve leyendo tu libro. Yo disfruto mucho de los audiolibros, así que la primera parte la escuché en audiolibro. Muy bueno, muy buena la voz, muy bueno el laburo que han hecho. Y bueno, habría un montón de cosas que te podría decir acerca de tu libro, pero quiero arrancar preguntándote cómo fue el proceso de escritura de ese libro y también preguntarte si vos mientras lo estabas escribiendo era como una cuestión catártica o estabas pensando en que eso se iba a publicar y lo iba a leer otro. Bueno, había una sumatoria de cosas. El proceso de escritura empezó a darse, yo a nivel familia de infancia, ¿no? Tuve una vida bastante disfuncional y demás, Ujú. y un poco sobrevolaba el chiste entre mi grupo de amigos de, che, esto hay que contarlo, hay que contarlo, hay que contarlo, hay que contarlo, hay que escribir un libro, hay que escribir un libro, empezó como por ahí. Claro. Después con el correr de los años y ese transcurso de vida que siguió, fui papá y mi primera hija, que hoy tiene 15 años, cuando tenía aprox 4 o 5, me dijo, pa, ¿qué pasó con tus brazos? Y Ujú. bueno, como la historia era a mi criterio difícil de trasladársela y Claro, demás, y hasta incluso a un adulto también me cuesta a veces como contar todos los detalles, claro. dije, bueno, mira, voy a escribir un libro y algún día, el día de mañana, cuando puedas leerlo, ahí un poco está en profundidad qué fue lo que pasó con esos brazos, ¿no? Ok. Resumiéndolo, le dije que había tenido un accidente, como para contestarle algo en ese momento, pero bueno, esa explicación. Digamos que no ahondaste en la parte de tu tristeza y lo que a vos te No. había llevado, simplemente tuve un accidente. Total, sí, no, Ok. me parece que no tenía yo las herramientas para hablar con una nena de 4 años y tampoco sabía bien, Ah, 4 años, claro, es muy chiquita. sí, 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 sí. Claro, claro. Claro, y cómo viste bajarle esa línea en ese momento. Entonces, mi salida rápida fue decirle esto, ¿no? Que había tenido un accidente y que con más tiempo y profundidad lo iba a poder leer después. Y después, ahí, bueno, como que termina de germinar la idea. Y el proceso de escritura, en total habrán sido 2 años, Ujú. de los cuales habré estado, no sé, un año y medio sentado mirando una pantalla en blanco porque no podía avanzar, estaba como bloqueado, ¿viste? Y demás. Lo primero que había escrito era la introducción del libro, sabía que ahí tenía un inicio de algo a nivel historia, pero no sabía ¿Por bien. dónde empezar? O sea, ¿cuál era esa introducción? Bueno, perdí los brazos a los 22 años, en todo un momento que se narra a lo largo del libro y demás. Sí. Entonces lo que hace el libro es arrancar con eso, Ah, con el arranca momento. directamente con eso. Sí, del golpe del subte, que es a donde fue el Ok. accidente, y bueno, y después que me sacan de ahí los bomberos y me llevan al hospital. Eso es la introducción del libro, ¿no? Y termina funcionando como una suerte de filtro también, porque es una novela que es fuerte por momentos, que tiene mucha violencia, mucha descripción gráfica de muchas situaciones, Ujú. y no es un libro que es para cualquiera. De hecho, la vez pasada, de rebote, lo encontré en Mercado Libre, que alguien lo estaba vendiendo como libro usado, y Libro estaba. usado. Eso es como decir espejo usado. ¿Viste? No, yo lo dejo que corra, ¿viste? Eso es como ya tiene vida propia. Y bueno, y decía que estaba catalogado para mayores de 18. Y dije, "Ah, mirá, qué loco, yo no lo había pensado para mayores de 18. Yo pensé que era, no sé, para a partir de los 15 Claro, podía estar bueno, pero bueno, se ve que alguien, ¿viste? Como que lo identificó más esa categoría. claro, Y esa introducción termina funcionando de filtro. De, bueno, a ver, si yo paso esa introducción, puedo seguir leyendo, no me voy a, por ahí, no sé, a asombrar tanto con lo que viene claro. después. Y después el proceso de escritura limpio fue en 2 meses, que una vez que pude entender qué es lo que me estaba bloqueando, que fue el pensamiento de decir, bueno, a ver, yo sé que todos tenemos una historia para contar, ¿no? Pero puntualmente yo tenía mi historia para contar,
Dije, ok, quiero contar desde acá hasta acá, cómo organizo todo hasta estos años de vida, que eran 31 en ese momento que narra ese libro. Ujú. Y dije, bueno, tal parte de esto, así, así, así. Y una vez que hice lo que yo llamo estructura narrativa, que es esa columna vertebral, que es como la división de sus capítulos y más o Sí. menos qué trata cada uno, ahí ya fue un poquito, no más fácil, pero bueno, ya había un camino un poco más diagramado de decir, bueno, a ver, hoy me tengo que encontrar con esta parte de la historia, necesito escribir desde acá hasta acá, más o menos, ya después es un poco ese viaje en el tiempo que uno hace, ¿no? De Ujú. cuando es algo un poco más biográfico, de Claro. volver al pasado y relatar. Así que un poco el proceso narrativo y de escritura fue así. 2 años de pensamiento y no sé, 2 meses de escritura ¿Y final. lo sentiste catártico o fue, cómo te digo, estresante? Tuvo las dos, fue estresante por el momento porque sí creo que fue una herramienta de catarsis sin dudas, Ujú. de procesar vínculos, de poder más allá de expresar lo que a mí me había atravesado, viste, de como dar vuelta a las situaciones y verlos desde distintos lugares también, eso era Ujú. como bastante útil. Em, Y además fue estresante porque, no sé, en los momentos en donde que por ahí tenía que volver algún recuerdo que no estaba bueno, bueno, había una Claro, situación estresante que desencadenaba y que corporalmente a mí me generaba reacciones. Yo terminaba llorando, nervioso, claro. por ahí no descompuesto a ese nivel, ¿no? Como si lo estuviera viviendo en tiempo real, pero bueno, algo muy cercano a eso, así que tuvo un poquito de las dos. Ok, vos creo que me mencionaste el otro día cuando hablábamos por mensaje que te hubiera gustado o que te gustaría estudiar psicología, Sí, ¿puede ser? sí. Bueno, recién me hiciste pensar en eso porque en la psicología se habla mucho, al menos la gente que digamos, que concuerda con el psicoanálisis, Mm. hablan de que el inconsciente y todo lo que a nosotros nos pasa por la cabeza se estructura como el lenguaje. Entonces a mí se me ocurre que el proceso de escritura de un libro es como también volver a resignificar tu historia. No sé si vos lo sentiste así. Sí, un poco creo que sí. Em, Era como, no sé si completarlo es la palabra, pero bueno, al bajarla, viste, un papel, era como poner las piezas de un rompecabezas sobre la mesa, ver más o Claro. menos qué era cada cosa, entender que por ahí, no sé, algunas cuestiones que yo veía, quizás, viste, viéndolo en el global, podrían Ujú. tener otro contexto, entonces sí funciona de esa manera. Ok, en el libro nombras muchos personajes que fueron parte de tu vida, tus amigos, tu familia Sí. y muchas personas de tu familia con la cual has tenido como decías, ¿no? Una relación muy conflictiva. Cuando estabas escribiendo el libro, ¿en algún momento te pasó por la cabeza esto de, ay, no sé si quiero que tal persona lea esto? En referencia a ellos, a esos Claro, personajes. ponele a tu mamá, ese tipo de cosas, o algún amigo. Em, Buena pregunta. Pasa que si bien entiendo, ¿no? El que también termina siendo la historia de alguien más, bueno, yo por ejemplo ya tenía a mi hija que me preguntaba, che, ¿qué pasó con vos? Y yo Claro. creo que le debía una respuesta a mi hija, por ejemplo, como después tuve 2 hijos más, que bueno, aún no llegaron a ese estado de preguntas, pero si los nenes el día de mañana también me llegan a preguntar, che, ¿pa qué pasó? Yo siento que les debo respuesta a ellos también, porque bueno, es parte de su árbol genealógico que de cierta forma se fue modificando en base a esas situaciones, entonces Y es tu historia, y de alguna y manera, también es la bueno, de ellos. claro, eso te iba a decir, o sea, cada uno tiene, por ejemplo, no sé, tu mamá tiene un hijo que le pasó tal cosa, Claro, y vos tenés, a vos te pasó tal cosa. Es como claro. que cada uno arma distintas versiones, pero es la historia de todos también. Total, entonces como bueno, yo igual comprendía que también era la historia de los demás y que los demás se podían sentir incómodos ante la exposición de esa historia, lo que hice fue cambiar los nombres. Usé las iniciales de ellos en la vida real, después los nombres son ficticios. Pero bueno, son cosas que habían sucedido, así que si no lo querían leer, no lo iban a leer. Claro, De hecho, cuando mi vieja se enteró que lo iba a publicar, ella y su pareja me amenazaron de que no lo hiciera y demás. les debe mover toda la estantería, ¿no? ¿Qué, qué, Sí, qué no hay del sé. otro lado? Sí, sí. Pero bueno, ya el proceso de justamente tener esa respuesta de que hay del otro lado, viste, como que les corresponde a ellos. Claro, Yo no tengo vínculo hace un montón de años, así que no sé. claro. ¿Y tu hija, la que hoy tiene 15 leyó el libro? No sé, me parece que no, que todavía no. Ahí va. Porque viste que también un poco las respuestas se van dando en el cotidiano, entonces Sí, con el tiempo por ahí me volvió, viste, un poquito más a preguntar. También ella, bueno, desde que Lisa es chiquita, que yo un poco también doy entrevistas, viste, así como con seguido. claro.
Entonces un poco fue también escuchando esas preguntas que me van haciendo los demás y fue como reconstruyendo la historia desde ahí, por ahí me escucho hablar en Claro. casa. Así que puntualmente creo que no leyó todavía la novela, ahí la tiene, ella tiene su Cuando copia. quieran. Si en algún momento, claro, le resuena y tiene la necesidad de hacerlo, sé que lo va a hacer, pero por el momento es como que por ahí la respuesta fue más gestándose en el cotidiano, ¿viste? En Claro. ir contestando juntos, bueno. No importa tanto el qué pasó con tus brazos, sino que importa lo que hagamos en el día a día, ¿viste? Cómo nos No, por vinculamos y supuesto. O demás. sea, vos sos con lo que pasó con tus brazos y sos mucho más allá de lo que pasó con tus brazos. Y ellos están completos. Pensá que llegaron a mi vida ya con ese cambio corporal, así que Claro, están completamente linkeados a esta realidad más actual, si se quiere. O sea, yo por ahí conviví con las dos partes de esa historia, claro, entonces soy como más un híbrido, no sé, mi viejo o algunos de mis amigos que están desde los primeros momentos. eh, Como que atravesamos todas las etapas, pero bueno, mis hijos puntualmente llegaron ya con un cuerpo con discapacidad, ¿viste? Con las claro, amputaciones, así que es su normalidad para ellos. claro. Antes de escribir este libro, o sea, antes de todo esto que te pasó, del accidente, ¿ya escribías? ¿Ya tenías esta tendencia a volcar tus experiencias en un libro? Sí, medio que la escritura me atravesó cuando la conocí directamente, porque en base a aprender a leer fue que gran parte de situaciones que se fueron dando después en mi vida, Mm, en esa infancia se fueron desencadenando con respecto a la familia, ¿viste? Quién era mi viejo de verdad y demás. claro, Y más allá de leer, bueno, lo que hacía en paralelo también era escribir mucho. Y alrededor de los 8 o 9 años yo tenía algunos cuadernos como con una suerte de poesías que si lo pienso en retrospectiva me da muchísima vergüenza, porque era todo muy cursi. Pero me acuerdo que mi vieja había encontrado eso, como que le llamó la atención. Ella es la sobrina de Cacho Castaña, entonces hizo un comentario de le vamos a dar estas letras me a Cacho muero. Castaña para hacer unos temas, bla, bla, bla. Eso a mí me la bajó un montón, entonces ahí como que Claro, me cortó algo con la escritura, porque para mí era algo más lúdico claro, y de repente vi que mi vieja lo linkeó a algo comercial, entonces medio como que no me gustó. claro. Y bueno, ahí quedó como dormido mucho tiempo y después de haber perdido los brazos, primero el primer año de recuperación estuve mucho tiempo en casa, no laburaba, no estudiaba tampoco, Claro. entonces era de mucha recuperación física, así que en el tiempo libre me puse a armar una suerte de historia de literatura fantástica que tengo ahí medio que abandonado, que nunca más retomé de hecho. Y después sí con la pregunta de Liz, que fue al poco tiempo de todo esto, ya se gestó Las vías de la herida. Ok. Sabes que hoy estaba hablando con él, no, nunca comparando, porque no me gusta, para mí, digamos, las cosas no tienen ninguna comparación, pero sí me hizo pensar en esto, ¿no? Yo le decía a él, qué loco, porque tener una discapacidad es estar, es no poder hacer ciertas cosas con tu cuerpo. Y uno, yo me imagino, nunca me pasó, pero yo me imagino que uno dice, bueno, ¿qué voy a poder? Creo que vos lo contaste en una entrevista, esto de tenía un papel como el de Oriana Sabatini, así gigante, que le hizo una carta de Ibala con todo lo que no iba a poder hacer. Sí. Y yo decía, qué loco, porque tengo muchos conocidos que están en un estado de depresión muy profunda y tienen los dos brazos y las dos piernas y están completamente impedidos. Y No se deben tener un pueden. papiro también de cosas que no pueden hacer en este momento. Exactamente. Sí. Y, y no sé, simplemente una reflexión, pero me hizo pensar en eso, ¿no? Como a veces pueden impedirte un montón de cosas. Y hay un montón como de luchas personales de, bueno, no puedo, no me puedo levantar de la cama. Así es. Eh, Así que bueno, nada, quería compartirles esa reflexión que me pareció que estaba buena. Eh, ¿En qué momento dijiste, bueno, yo tengo que empezar a vivir? O sea, dejaste, digamos, saliste o empezaste a salir de esa depresión, empezaste a duelar el cuerpo anterior y aceptar el nuevo y dijiste, ok, yo quiero ser feliz, no sé. Creo que el duelo del cuerpo anterior es algo que es constante, que es cotidiano, un poquito todos los días, hasta el día de hoy, casi 18 años después. Porque hay un registro del cuerpo anterior y bueno, hay muchos anhelos de lo que quizás podrías haber hecho con ese cuerpo anterior, por más que con mi cuerpo actual yo hice un montón de cosas igual, ¿no? Y ese Claro. papiro interminable caducó casi que a los poquitos meses de ya salir del hospital, es como que me di cuenta que en realidad era más prejuicio que otra Entraste a cosa. tachar, esto sí, esto sí, esto sí. Sí, pero porque era inevitable la vida, viste, que continuaba en ese sentido, Claro, entonces sucedía. Bueno, pero si bien había un estado medio depre todavía, creo que se terminó de dejar de lado cuando iba a llegar mi hija y dije, bueno, dale, ahora hay que, como que hay alguien más que de repente, viste, se levanta, se te sonríe eh, y necesita que vos estés claro, activo, en condición de sanidad también, incluso a nivel mental.
Así que fue como el puntapié final de ese repunte en ese momento. Ok, ok. Em, esto, opinión mía, sos un comunicador de la hostia. Yo he leído cosas tuyas, he escuchado cosas tuyas. Me gusta cómo te expresás, me gusta cómo ordenás el discurso para que al otro le llegue de una manera clara. ¿Qué hay además de la escritura hoy en tu vida para comunicar? Bueno, la voz, que es algo fundamental, que también por suerte la biología me la dio así de forma natural, así que, viste, siempre fue una gran herramienta de laburo. Buena voz, ya te lo dije. Gracias. Y bueno, el último tiempo, después de la muerte de mi mejor amigo, que es con quien yo laburaba Ujú. mucho, el recuperar esa voz también, ¿no? Es como fue todo un desafío, así que bien, contento amigándome con eso, con volver a estar frente a un micrófono, que fue un tiempo sin estarlo, así que como muy expectante también de lo que viene. Ok. ¿Cuándo empezaste a actuar? Mirá, hace años ya. Nunca algo tan grande como División Palermo, siempre habían sido producciones más pequeñas, pero ya había de forma profesional cobrado dinero por esa labor, así que ya hace un tiempo. ¿Qué habías hecho? Algunos spots institucionales sobre inclusión, viste, que eran de la Agencia Nacional de Discapacidad, que justamente ahora está tan en agenda. Ujú. Algunas publicidades también, pero bueno, nunca una tira, viste. Claro. Así que la llegada de División Palermo fue increíble. ¿Te divirtió? ¿Fue un proceso divertido? Sí, sí, aparte, no solamente que era divertido el cotidiano, ¿no? No solamente el actuar a mí me parece muy, muy lúdico, muy divertido, sino que todo lo que sucede detrás de cámara también. Entonces estabas como en un parque de diversiones Claro. constantemente mirando, fue, mira esto, mira lo otro, así que era una cuestión muy divertida. Y aparte el ambiente de por sí de División Palermo es muy gracioso todo, entonces Claro. al estar, no sé, grabando los mismos chistes que después ustedes ven en cámara, nosotros los estamos haciendo varias veces ahí y te terminas riendo no puedes creer lo que estás viendo, ¿viste? Porque Sí, sí, aparte, tal cual. yo por ejemplo no quise ver los guiones, o sea, solamente vi mis partes como para no spoilearme nada ni antes ni Ah, después. ok. No sabías Eh, lo que decía el otro, nada, digamos. nada, solamente vi mi guión, mi parte. O sea que algunas risas eran genuinas. Todo, claro, que si yo no Va, risas. quería. Vos no tenés mucho momento de risa en la serie, pero hay ahí como una cosa de sorpresa. Sí, sí, total, y funcionaba en el set también, viste, era todo muy gracioso, nos reíamos ahí en el Claro. vivo. Claro, porque bueno, para los que no vieron la serie, ellos no participan del humor, digamos, no es que se miran y se cagan de risa. Ellos están inmersos en un humor muy cínico y muy negro, y el que se ríe es el que lo está viendo, Total. digamos. ¿Te llevaste amigos de División Palermo o Sí, sí. compañeros de laburo nomás? No, no, amistades que empezaban a surgir también. Obviamente que es todo muy nuevo, incipiente, ¿no? Como que nos estamos conociendo. Pero, por ejemplo, con mis compañeros de Atraco, ¿viste? Que es esa banda de Sí, rufianes. espectacular. No solamente compartimos mucho tiempo ahí en el rodaje, sino que incluso también al tener que dar entrevistas, ¿viste? En todo lo que viene después del estreno. Claro, Con Meme, por ejemplo, estuve dando un montón de notas últimamente, así que inevitablemente terminamos hablando un montón de otras cosas claro. de la vida en profundidad. Así que, bueno, ahí claramente hay una amistad que está surgiendo. Con Iván también, que es un genio. Pero bueno, lo mismo con Vicky, ¿viste? Que es también la otra protagonista que está con nosotros. Sí. Y después con el resto del elenco que empezás a compartir también, ¿viste? Es todo un clima muy divertido en todo momento. Entonces, no te puedo decir que somos amigos en este momento, porque bueno, nos acabamos de conocer, nos Claro. frecuentamos poco, me parece que es como un montón decir esa palabra, pero bueno, sí veo que hay semillas de amistades que por suerte se van dando. ¿Qué pasó con tus amistades de antes del accidente y con el tema del humor negro? Bueno, fueron claves. Siempre me pasó que en mis grupos de amigos se fue sumando gente, ¿viste? No es que se iban o algo, entonces los pibes que eran mis compañeros de escuela en su momento, que me conocieron con brazos, son los mismos que también siguen estando hoy, más allá de todos los que se fueron sumando en estos años. Claro, Y nosotros íbamos a una escuela técnica que la mayoría éramos varones, entonces el humor negro estaba a la orden del día, era me constante. imagino. Y fue clave cuando pierdo los brazos porque ellos instantáneamente me siguieron haciendo chistes y como que no, si bien era todo un dramón alrededor, porque no sé, por ejemplo estaban mis viejos alrededor de la cama y lloraban y mis tías y lloraban, Claro. por ahí venían los pibes, viste, y no sé, al instante me empezaron a decir Clemente, viste, como el personaje del mundial, al Los toque. amo. Entonces era, no sé, ¿cómo vas a decir Claro, Clemente? Boludo, le decía, ¿viste? Yo estaba recién amputada, así, claro. 5 días, ¿entendés? Respetame, amigo. Pero claro, eso no me permitía ni enojarme ni llorar, porque me causaba Claro, gracia, porque me lo decían de forma, o sea, como eran los mismos chistes que hacíamos 2 años antes en la claro. escuela,
Y si antes nos reíamos, ¿viste? Ahora no podíamos no reírnos también de todas esas situaciones. Así que Claro, fueron fundamentales. El aprender a reírnos en el momento ese fue clave porque, es más, mi alta estaba en duda, porque como había tuvo un estado depresivo refulero, sí, ¿viste? En realidad la idea de los médicos es que yo siguiera internado, que pasara del Ramos Mejía, que es a donde había sido el hospital clínico, donde había pasado todo, a un sí. neuropsiquiátrico, como para tener una atención más de ese estilo. Y había un médico que era uno que decía, no, pero yo no lo quiero mandar ahí, prefiero que vaya a la casa, que se siga vinculando con sus amigos como está en este momento, porque cuando pasó todo lo que pasó, instantáneamente todos mis amigos fueron al hospital, estuvieron todos los días de coma Sí. ahí internados también, o sea, estuve en total, entre los que estuve durmiendo y despierto, 27 días. Era la banda Y estaban todos bancando en ahí. el hospital, ¿no? Claro, entonces había un médico que decía eso, ¿viste? No, yo prefiero mandarlo a la casa, que siga contenido por todo su grupo de amigos. ¿Quién fue el primer psiquiatra el que se vino a presentar y te trató primero? Era un grupo en realidad, eran cuatro, eran dos Ah, ok, psicólogos y dos psiquiatras. Habían, de los dos eran, no me acuerdo, creo que era un psicólogo que me quería mandar a casa, y los otros tres eran a una internación. Para cuidarme igual, ¿no? Pero bueno, claro, él como que tenía, no sé, una perspectiva diferente. Y estaban en duda, en duda, en duda, hasta que vieron que me empecé a reír. O sea, me iban a mandar claro. hasta que hubo, no sé, que fue a partir de esto con mis amigos, a los 10 días más o menos, que de repente me empiezo a reír y se acerca un médico porque entra, o sea, como que pasa por la habitación y en vez de escuchar silencio como escuchaba siempre, me escucha reírme. Entonces Claro, se asoma y me vio mejor. Y a partir de ahí me dijo, bueno, che, ¿sabes qué? Teníamos esta idea nosotros, pero no sé vos qué pensás, a mí me parece que estaría mejor mandarte a tu casa. claro. Y Eh, vos sí, Obvio, le digo, es más, claro. justo tocaba Iron Maiden en esos días. Le digo, dame el alta hoy, que toca Maiden en Ferro. Le digo, todavía llego. No, no puedo, me dijo, así que tuve que esperar unos días Espectacular. más. ¿Y no pudiste? ¿Lo pudiste ir a ver al final alguna Sí, vez? lo vi antes y lo vi después Espectacular, también, pero puntualmente en el 2008 no lo vi. claro. Em, Hay un tema ahí con el humor que me gusta mucho. Yo soy, no sé, me manejo, hay un montón de situaciones que las canalizo a través del humor. Y hay una cosa con la que la serie se mete mucho, que es esta cuestión, bueno, que igual es lo que venimos hablando de la solemnidad, ¿no? Con la discapacidad. Sí. Esto de, me causa mucha gracia porque está Pilar Gamboa, viste, en la silla de ruedas, viene uno y le dice, ay, sos tan resiliente. Y ella digo, ¿qué? Ah, sos un ser de luz. No, boludo, la verdad es que no. Y se meten de una manera muy copada y muy graciosa con esto. Eh, y también se meten con esto de, digamos, ¿cómo lo puedo poner en palabras? De tenés derecho o podés joder con cierto tema si vos sos parte de esa minoría. De hecho, viste que muchas veces, no, no sé qué, judío, rata. Yo lo digo porque soy judío. Ujú. ¿Qué pensás de esto? Hay algo que dijo Hernán Cuevas, que es el actor de talla baja del elenco, Ajá. que me pareció clave, y es que División Palermo no se burla de esas situaciones, sino que nos reímos en conjunto de todo eso. Sí. Y todos nos reímos de todos, principalmente de Santi Korovsky, que es el creador y Ujú. el principal guionista, te diría, de todo. Se ríe de él mismo, él es el protagonista y hay mucho de lo que es él en ese cotidiano, en ese personaje que es Felipe. Claro. Entonces, si ya desde la cabeza misma se está riendo de sí mismo, como que te invita un poco a reírte de vos, así que está bueno. A mí me parece que es sanador el reírnos, que mientras no haya, no sé, un fin hiriente o violencia, ¿no? Como en ese objetivo, cabe el chiste, o sea, si no le está realmente haciendo un daño a alguien es distinto. Y es algo que se ve en División Palermo, o sea, se realmente trabaja con humor y desde el humor. Sí. Sí, sí, aparte, digamos, los actores de División Palermo, vos incluidos, son gente que se puede reír de eso, pero tal vez hay gente que no. Mm. O sea, ¿cómo pensás o cómo manejás vos eso? Digamos, haces un chiste, esperás que el otro te habilite, lo conoces primero, sos como sos y bueno, ¿cómo es? Depende, si tengo que hacer un chiste sobre el otro. Sí, sobre el otro. No suelo hacer chistes sobre los otros en un contexto que no es una grabación de una serie que puntualmente lo hacemos para eso. Y si el otro te entra a habilitar, Y no entras con sé, pasa que eso. me parece que tiene que haber una confianza de que ya lo sabes de antemano. Si te empieza a habilitar es porque ya te frecuentaste, entonces quizás Claro, sí, ameriten sí, los chistes, sí. pero si es una primera vez, por ejemplo, no lo haría porque soy respetuoso de que quizás lo que a mí me parece que puede llegar a ser un chiste, por ahí para el otro no, ¿viste? Y si no tengo un contexto o algo,
por ahí claro. termino hiriendo sin tener esa intención, entonces prefiero ante eso no arriesgarme y no hacer un chiste. Y aparte hay una realidad, yo en el cotidiano soy lo más parco que hay, o sea, no soy de hacer chistes, no soy de hablar mucho tampoco, o sea, soy muy callado. Ok. No suelo tampoco, viste, cuando te dicen, che, vamos a tomar algo, así gente random, es como que tampoco soy de tener salidas sociales, es como que soy muy ermitaño de estar en casa, así que Porque lo disfrutás, o sea, porque lo sí. elegís. Sí, hay una sumatoria. A ver, también un poco responde, me parece que a mi vida sin brazos y un acostumbramiento a que el de estar en mi casa es mi zona de confort. Es como que dentro de mi casa yo no siento que no tengo los brazos, ¿entendés? Porque ya Sí. está todo tan habituado y yo me siento tan en casa también, valga la redundancia, de que, no sé, no siento esa diferencia. Entonces, ya el estar saliendo de ese lugar a mí me pone en la situación de tener que estar conviviendo un poco más con mi discapacidad de forma cotidiana. Ujú. Entonces, no sé, hay una cuota con el paso del tiempo, viste, los años que van llegando, que también creo que hay un meme que da vueltas con respecto a las franjas etarias, donde hay cierta edad donde ya nos gusta estar en casa, donde hay un plan y quizás la pensás Estamos 25 viejos. veces, viste, que por ahí llega el 10 y sube, ¿para qué dije que sí? Que a mí me Sí, pasa. sí, sí, total. Entonces hay un poco de todo. Sí. Préndela, préndela. Hay un poco de todo en eso, pero qué sé yo, trato de manejarlo por ahí, viste. Ok. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu paternidad? Qué pregunta también. Lo que más disfruto y que fui descubriendo con mis hijos es que por ahí, no sé, uno como adulto, viste, con las responsabilidades de la vida misma, estás a veces en 2 millones de quilombos y demás, y de repente los nenes están costaditos jugando, te miran, te sonríen, están en esa, y vos saliste de la que estás, Claro. conectás con eso que es súper puro, entonces una de las cosas que más me gustan es esa posibilidad que me dieron los tres de conectar con lo más noble, con lo más puro, viste, con lo que no está enroscado con ningún aspecto de la vida, termina siendo más, no sé, más cariñoso, más, no sé, como, ¿viste? Claro. Amoroso de cierta forma también. Eh, ¿Te conecta con el juego? sí, Con lo lúdico, podés como meterte en ese mundo de ellos. sí, a mi forma también, porque por ahí corporalmente, viste, no soy muy manual de jugar en ese sentido, por ahí sí podemos jugar más a la computadora cuando tienen cierta edad, entonces Claro. con los más chiquitos vamos jugando de otra forma, no sé, un poco con la pelota, viste, o les hago voces y los corro por Ujú. la casa o algo así. Claro. Entonces como que va un poco por ahí, sí. Pero bueno, es también desde un cuerpo, viste, con discapacidad, entonces siempre es todo como muy pensado o Claro. medido. Ok. No te dije que me iba a meter en este tema, pero tengo ganas de hacerte una pregunta que la voy a hacer porque vi que ya te la hicieron, entonces me siento habilitada a hacerla. ¿Te animaste a poner en jaque la monogamia? Sí, sí, no es que me animé a poner en jaque la monogamia, como dije, pero Para vos, lo no que sé. sucedió fue Estoy que... usando las palabras de otro igual, Sí, ¿eh? sí, Porque lo eso es sé, lo lo que te sé. dijeron a Sí, vos lo sé, lo literal. sé. Lo sé. No, lo que pasó es que, bueno, más de una vez en la vida me había sentido atraído tanto sexualmente como emocionalmente por más de una persona en simultáneo durante mucho tiempo, en base también a una bajada de línea social muy fuerte que hay, ¿no? Con respecto a todo eso. Sí. Sentía que estaba mal, que era un error, viste, como que lo reprimía, me sentía como culpable. eh, Más de pibe por ahí, no sé, incluso terminaba mintiendo, siendo infiel, entonces es como Claro. que a medida que fui creciendo y me fui dando cuenta, viste, no sé, después de los 18, 19, no quería esa dinámica de manejo. Ujú. Lo reprimí durante mucho tiempo, pero bueno, ya después lo que pasó que más de grande, ya a los 30 y pico, pues ya había escrito la primera novela y demás, yo estaba en pareja con Rocío, que es la mamá de mi segundo hijo, Sí. y en un momento que estuvimos distanciados, justamente por la novela también conozco a Agustina, que es la mamá de mi tercer hijo. Eh, bueno, al instante pegamos onda, como ya había algo, viste, que en el chat mismo que era orgánico y que fluía. Ujú. Bueno, nos terminamos conociendo, esa onda que ya se veía digitalmente se concretó. Desde ese momento la verdad es que no nos volvimos a separar, objetivamente hablando como pareja, no más allá que por ahí vivimos unos tiempos separados y demás. Claro. Y bueno, lo que me pasó fue que una vez que la conocí, Ro también era una persona muy importante, habíamos tenido una historia muy muy importante, todavía no habíamos gestado a Agustín, así que habíamos perdido otro bebé, entonces había todo un vínculo, que era muy especial. Claro. No me dio ni mentirle ni nada, y bueno, me preguntó porque había todavía una situación como medio, viste, gris que no se terminaba de cortar y todo, Ujú. entonces yo un momento dije, che, mira, tenemos que hablar, y bueno, nos sentamos y le conté, mira, conocí a esta persona, así, así, así,
Sí. Me interesa, me interpela, digo, la verdad es que me Vamos siento, un poco más acá. me siento, viste, como bien identificado. ¿No puedo subirlo de ahí vos? Sí, pasa que ahora estamos grabando de acá. Después ya la entrevista sí, estaba Ah, grabando. ok, Pero... ok, ok. Y, ¿Estás cómodo? ¿Querés que lo ponga un No, poco más allá? claro, estoy. Bueno. eh, entonces, nada, viste, tuvimos una charla ahí donde planteamos la situación y que, che, mira, me pasa esto, no te quiero Ujú. mentir, pero bueno, esta es mi realidad hoy por hoy. Y lo que pasó que dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa, Vamos a intentarlo. intentémoslo. Ahí lo intentamos, bueno, después con el tiempo se dieron algunos cambios, viste, y demás. Y acá estamos. Pero bueno, fue esa etapa en mi vida, no es que tengo actualmente una dinámica poligámica, viste, ni nada por el estilo. Ok, pero ¿no sentís que eso es un poco animarse a poner en jaque? Porque hay que tener una estructura, o sea, vos fuiste capaz de darte cuenta que había una estructura donde evidentemente si vos estabas teniendo que mentir, no iba, digamos, por ahí tu Claro. estructura era distinta. Sí, sí, Y total. mucha gente siente eso, pero prefiere mentir, porque la verdad es que hay que tener una apertura, y dicho en gallego, huevos, para plantarte frente a una persona que querés mucho y que por ahí sabes que eso puede hacer que la pierdas y decirle, che, mira, me pasa esto. Bueno, y en este caso, ovarios también del otro lado, como para escucharlo, ¿no? Estoicamente y Totalmente. contemple ser constructivos en esa situación. Complejo que te planteen eso. Sí, sin dudas. Pero bueno, sí, la verdad es que sí, en mi vida personal, un poco, viste, la monogamia eh, estuvo, no sé si en debate, pero bueno, yo nunca me sentí muy monógamo tampoco en ese aspecto. Así que fue Claro. como mi naturalidad para mí. Yo no lo viví tan trascendente en realidad como creo que para gran parte de la sociedad sí fue. Porque sé que esto ha sido un poco noticia, ¿viste? O Sí. tema de conversación. Claramente si te preguntamos mucho de eso es porque algo de eso movió la estantería en algunas Claro, personas. claro, pues lo noto en algunas entrevistas, ¿viste? Que me sacan el tema, pero la verdad es que para mí, en mi vida personal, era más de algo que yo sentía orgánico también, que me había pasado durante muchísimos años en el crecimiento y que para mí no era raro. Que es más, de hecho me parecía bastante extraño que a las otras personas no le pasaran. Porque yo, por ejemplo, lo comparaba con mis amistades. Y yo tengo un montón de amigos a los cuales amo, y sé que están más de uno, por decirte varios, en el mismo escalón de importancia, de amor, de que les daría mi corazón si lo necesitan y demás. Y no me hace querer más a uno o a otro o algo por el estilo. Es como yo, como con mis hijos, por ejemplo, también. O sea, sé Claro. que el amor hacia mis hijos decanta de forma equitativa, no es que, viste, hay algo que es, no sé, desparejo. Entonces un poco me pasaba eso, si bien no era padre todavía, bueno, sí me pasaba con mis amigos el pensarlo de esa manera, así que para mí no fue tan loco. Sí, veo que para gran parte de la sociedad, sí, igual no para todos, viste, que es un poco Claro. como que no te sentís tan bicho No, raro. no, olvídate, pero hay algo que en esa experiencia que vos tuviste, que esa experiencia de vida me refiero, ¿no? Sí, Que a mí me parece piola para poner en palabras, sobre todo si alguien lo escucha del otro lado, es como poner un poco en duda esto de que como si hubiera una tacita de amor sí, y vos se lo das a una persona y entonces me queda así y este lo puedo, no sé, se me va acabando, y la otra forma de verlo que es, che, cuando amo me potencio claro, y también tengo más amor para las otras personas. claro. Y me parece piola y sobre todo en alguien que comunica y que escribe y que, como decíamos hoy antes de prender la cámara, tu laburo tiene esto de la creatividad y de que tenés que estar expandido para ser creativo, ¿viste? Cuando uno está mal, lo primero que se le va Sí, es total. la creatividad. Bueno, me gustaría preguntarte dos cosas más. La primera, ¿recomendarías algún libro si tuvieras que...? Mirá, la verdad es que no estuve leyendo nada últimamente, los últimos años te diría. El Señor de los Anillos siempre, que me encanta, siempre me gustó, así Algo, que banco. lean que es una gran historia, pero no podría contestarte algo más actual, pues estoy muy desactualizado. Ok, ¿algún autor que te haya gustado de lo que leíste en tu vida? ¿O alguna cosa que digas, a mí esto me encantó? Mira, no sé si viene al caso, pero leí algunos libros de Dan Brown, el del Código Da Vinci y demás, y me los Ajá, comí porque estaban muy bien escritos de una forma, viste, como que te atrapaban y realmente la lectura te llevaba. Entonces, puntualmente recuerdo que leí esos en el celu, viste, en modo ebook hace un par de años, claro. cuando todavía tenía manos, que viajaba mucho en colectivo en los laburos, entonces Ujú. me iba leyendo. Me acuerdo que me los leía en esas jornadas de trabajo. Pero bueno, también te estoy hablando hace casi 20 años atrás, es un Claro. montón, ¿viste? No Pero bueno, por importa, ejemplo, vale, vale, siempre vale. ese autor me acuerdo así rápido que me gustó. Ok. ¿Qué te queda por hacer? Y me refiero puntualmente, claro, esto, a tu laburo. O sea, ¿qué decís? Che, me encantaría hacer esto, no sé,
escribir otro libro, actuar en tal lugar. No sé, siento que lo que me imaginé en algún momento como la máxima flayada que podía llegar a ser, sucedió. Viste, como que de repente un día fui padre, después, bueno, Claro. se publicó una novela, terminé haciendo radio, Netflix, que es como muy, muy loco también, entonces, Sí, no sé, no me imagino, viste, es muy difícil contestar eso. Me está pasando últimamente que por ahí me lo preguntan y veo que me quedo como en blanco porque no me puedo imaginar. Siento que la vida me va sorprendiendo, entonces, ni idea. En base a lo que está así rápido a mi alcance, mi plan es terminar de editar la versión audiolibro de mi primera novela, que la estuvimos grabando con mi amigo, que fue esta persona, Cristian, que falleció el año sí, pasado, entonces quiero cerrar ese ciclo de laburo con él y dejar eso ahí ya online. Una vez que termine con eso, quiero hacer un segundo libro que tengo en mente, que son historias más individuales y no es una cuestión tan autobiográfica, entonces me saca un poco del foco, ¿viste? Que es como muy abrumador por momentos. Y eso serían por ahí, no sé, mis proyectos artísticos más cercanos. Después, con respecto a la actuación, al menos que uno articule algo, que no sé si quizás, no sé, el audiolibro después termina derivando en que alguien de repente algún día quiera hacer una película de esa novela, claro. que eso ya me escapa rotundamente, ¿no? Y depende mucho de la magia de la vida. Todo lo que respecta a la actuación es como muy, viste, a medida que se van produciendo cosas y por ahí te van llegando eh, y te animas a castear, participar, entonces Claro. veré. Justo yo me crucé con un casting que quizás puedo cuadrar, así que ahora cuando llego a casa voy a ver si puedo mandar esa data. Ahí va. Pero bueno, después la vida te va proponiendo, ¿viste? Al menos en este nicho me parece. Ok. Em, Me quedé pensando, solo es una pregunta, pero me quedé pensando que loco que tu mejor amigo y una persona que quisiste tanto le ponga voz a tu libro. Es como muy simbólico, ¿no? También. Decirlo así. Va, para mí, qué sé yo. Y fue un gran gesto de Cristian de amor porque a mí lo que me pasa con esa primera novela es que, bueno, como narra momentos muy fuertes, si las tengo que estar leyendo en voz alta se me quiebra un poco la voz, es como que noto que me pone nervioso incluso tantos años después, de cierta manera que me quiebra un poco la voz, ¿viste? Es esto, que el temblequeo. Entonces no era un resultado de una calidad aceptable si queríamos hacer una pieza multimedia que esté oficialmente colgada como para Claro. que sea audible de forma agradable. Y bueno, Chris era locutor, más allá de ser mi mejor amigo y compañero de radio. Ujú. Yo no soy locutor, yo soy periodista, él era locutor. Entonces, como era nada, era como un hermano de vida y gamba y me protegía en un montón de aspectos, artísticamente me quiso cuidar y acompañar también en este proceso de creación y ponerle él la voz a ese protagonista, entonces las cosas que yo no podía contar las contaba él por mí y él hizo de Leandro en esa historia. Mm. Yo hice algunos personajitos extras, viste, algunas voces perdidas, así que Sí. mezclábamos. Pero bueno, Chris hizo de protagonista, así que la voz viene de ahí, viste, por mi dificultad de poder contarlo y de su gesto de amor de hacerlo por mí. Bueno, qué simbólico y qué fuerte y qué lindo a la vez, ¿no? Cuanto más amamos, más duele la pérdida del otro, pero ese dolor significa que amamos. Digo, no quiero entrar en una cliché, pero me parece que está bueno. O a mí me sirve ese pensamiento. Juanchi, ¿hay algo que digan en el chat? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Lean? Que levante la voz, ya los escuché. ¿Qué? Bueno, más que nada hay reflexiones respecto a las cosas que él fue diciendo. Ok, ¿querés que leamos alguna? Como ustedes quieran en su programa. Y sobre todo, bueno, con el tema del humor negro que Lili dijo, ay, estoy siguiendo. No está bueno reírse del físico de los demás, lo importante es la persona y sus características físicas lo componen en su personalidad. Eso comenta Lili. Ajá. O después, bueno, a ver. Bueno, también sobre la depresión, también Lili dice, para cada uno su depresión es única, aunque para los otros esa persona lo tenga todo. Totalmente. Bueno, primero gracias a Lili por opinar. Lili es como mi segunda madre. Es una persona que quiero mucho y ha estado cerca mío. Respecto a lo que ella dice, bueno, después nada, me gustaría que digas un poco a ver si estás de acuerdo o no. Lo que yo pienso es que no, obvio. Reírse del físico del otro, obvio que no. Pero me parece que ante cambios, o sea, nosotros vivimos en un plano que es físico y tenemos un cuerpo y ante cambios que nos suceden en ese cuerpo, a veces, no para todo el mundo, el humor es una gran herramienta para sanar. No sé qué te parece. Sí, para mí sí, en mi caso al menos fue así, fue clave como contaba al principio.
Y creo que si no hubieran estado mis amigos haciéndome chistes en ese momento, yo hubiera seguido en ese bucle de tristeza Claro. sin empezar a reírme, que era clave volver a reírme. Bueno, ¿hay alguna cosa que te gustaría decirle a la gente que, digamos, que entienda mejor sobre discapacidad? No, por ahí que no se queden en la imagen, que pregunten, que se animen a preguntar, siempre con respeto. Está buenísimo el poder contar, ¿no? El qué puede llegar a necesitar alguna persona con discapacidad. No todos los casos son iguales, no todos los cuerpos claramente son iguales también, entonces Sí. no siempre por ahí lo que uno piensa que puede ayudarle a determinada persona le va a ayudar a la otra. Entonces, y lo que fui aprendiendo con estos años de adquirir una discapacidad es que lo único que puede desarmar toda esa falta de comunicación justamente es la comunicación, así que se animen a charlar y a conocer a los demás. Ok. ¿Hay algo que yo no te haya preguntado no sé, que te gustaría contar? Mirá, no, me preguntó lo mismo la vez pasada, no, Mauricio, que viste la entrevista, entonces me hizo la misma pregunta. Te juro que esa parte no la vi. Y, No me estoy y me quedé copiando de frío y dije, nadie. no, sabes que no sé. Es como cuando te dicen cantate algo. Claro. ¿Qué? No, me parece que estuvo buena la nota, que fuiste por un montón de lugares, que como para hacer tus primeros pasos está muy bien, así que no, solamente me resta agradecer. Etapa embrionaria, diría Juan. Bueno, la verdad es que yo esperaba mucho esa entrevista, la disfruté un montón, espero que vos también. Me parece clave que el invitado disfrute las entrevistas. Nada, lo que les quiero decir a ustedes es léanlo, escúchenlo, en el caso de que no puedan leer y tengan a mano el audiolibro. La voz de Cristian es una voz muy, digamos, muy bella de escuchar, así que también eso está bueno porque es parte del arte, ¿no? Así que bueno, léanlo, escúchenlo con oídos abiertos, anímense a preguntar y espero realmente, y esto que voy a decir no tiene que ver con una cuestión de fama, espero realmente que esta entrevista la vea mucha gente porque es un momento muy, muy lindo, muy bello y está bueno poder transmitir eso. Bueno, gracias. Así que gracias por venir y nada, gracias por estar del otro lado. Gracias. Adiós.